Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Roberto Rivera Ramos. Actualmente estudio en la Escuela Normal de Estudios Superiores de Magisterio Potosino, plantel número 2, Ciudad Valle, San Luis Potosí. Curso segundo año Grupo B en la licenciatura en Educación Primaria. Nuestro equipo está integrado o conformado por los siguientes integrantes: Delta Montserrat, Hernández y Margarita García Narváez. En este video hablaremos de los contenidos abordados durante el segundo semestre de la licenciatura en Educación Primaria. Esta asignatura está conformada por 3 unidades. La unidad 1 lleva por nombre Prácticas y Sociales del Lenguaje, como enfoque para la definición de los planes y programas de educación básica. La unidad 2 lleva por nombre Estrategias didácticas para promover la participación en prácticas sociales del lenguaje y la reflexión sobre la lengua en primaria. Y la unidad 3 lleva por nombre Elementos para el diseño de situaciones didácticas para la enseñanza del lenguaje y la reflexión sobre la lengua oral y escrita. A continuación, iniciaré hablándoles sobre la unidad 1, donde los contenidos abordados son el concepto de las prácticas sociales del lenguaje. Estas son pautas o modos de interacción que enmarcan la producción e interpretación para los textos orales y escritos, incluyendo los diferentes modos para participar en los intercambios orales y así compartir los textos para aproximarse a esa escritura, incluyendo los diferentes modos de participar en los intercambios orales y así compartir los textos para aproximarse a su escritura. Tienen como propósito ampliar los espacios de incidencia en los alumnos y favorecer el desarrollo de otras formas de comprender el mundo y de cómo actuar en él. Las prácticas sociales del lenguaje están agrupadas en 3 ámbitos. El primero sería el estudio, el segundo literatura y el tercero sería la participación social. Bueno, aquí concluiría mi participación. Le cederé la palabra a mi compañera. Y ahora les hablaré acerca de la transposición didáctica, que esta es un proceso por el cual se modifica un contenido. Se pasa de un saber sabido a ser transformado a un saber enseñado, esto adecuado a las necesidades, al nivel del estudiante y a sus características. Por ejemplo, no se puede solicitar una actividad de una estructura de un cuento cuando en el contexto en el que vive el niño nunca se le han leído cuentos, él mismo ha leído cuentos o no se han trabajado ese tipo de actividades en casa o en la escuela. Es por eso que ahí empieza a trabajarse los contextos y es donde entra en juego la transposición didáctica, que es adaptarlo a su contexto, a lo que él sabe, buscar que aprenda en el nivel en el que se encuentra. En el siguiente punto es importante mencionar o adentrarnos un poquito al libro de Aprendizajes Clave 2017 proporcionado por la Secretaría de Educación Pública. Dentro del mismo es importante reconocer e identificar el propósito para la educación primaria, y este es que los estudiantes avancen en la apropiación del conocimiento y de las prácticas sociales del lenguaje. Asimismo, vinculan su participación en los diferentes ámbitos que solicita la vida escolar y la vida fuera de ella. También es importante que satisfagan sus necesidades, intereses y sobre todo sus expectativas. Además, que continúen desarrollando su capacidad para expresarse oralmente, de manera escrita, de manera no verbal, considerando apropiarse y conociendo los diferentes tipos de texto y sobre todo los propósitos comunicativos que ellos requieren. Ahora bien, para aplicar lo antes mencionado, es importante reconocer los elementos de una planificación para la asignatura de lengua materna, y ellos son práctica social del lenguaje, el ámbito y el aprendizaje esperado, la modalidad, los materiales a utilizar y sobre todo los instrumentos de evaluación. Y ahora continuará mi compañera Montserrat hablándonos más acerca de estos temas. Y bien, ahora les hablaré sobre la unidad número 3 de aprendizaje de la asignatura Prácticas Sociales del Lenguaje. La unidad número 3 lleva por nombre Elementos para el diseño de situaciones didácticas para la enseñanza del lenguaje y la reflexión sobre la lengua oral y escrita. A continuación les hablaré un poco sobre lo que fueron los contenidos que desarrollamos durante el semestre, haciendo énfasis sobre todo en el tema en el que fue conocer aquellos elementos que son necesarios y que debemos tomar en cuenta al momento de llevar a cabo una planificación didáctica. Algunos de los elementos que es importante mencionar
y que debemos tomar en cuenta para llevar a cabo una planificación didáctica es conocer la práctica social del lenguaje, en este caso hablando de la asignatura de lengua materna español, el ámbito y el aprendizaje esperado. Algunos de los criterios que que observamos mediante la guía de observación y que son importantes tomar en cuenta al momento de planificar una clase, es importante observar si el docente preserva el sentido del lenguaje, qué orientaciones toma en cuenta al momento de planificar su clase, qué tan cercanos son los contenidos con lo que es la vida real, cómo se articulan los propósitos didácticos con los propósitos comunicativos, qué tanto problematiza el docente a los alumnos, si el docente arma aquellos puentes entre el aprendizaje y sus alumnos para que ellos mismos se vayan desarrollando y descubriendo ese conocimiento, esos aprendizajes. Para finalizar, es importante mencionar que los contenidos abordados durante el presente video fueron con base en las teorías de las diferentes autoras, por ejemplo, Emilia Ferreiro, Delia Lerner, María Laura Garraburri y Mirta Luisa Castedo. Gracias a ellas nos fue posible conocer el mundo de la escritura y la lectura y cómo llevar estos temas al aula.